Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos algunos buses en el terminal de Mendoza. Anteriormente ya os he mostrado otros episodios similares. Esta vez veremos los buses que vi antes de viajar en Andesmar, rumbo a Buenos Aires, un video que salió hace poquito. Desde la zona de boleterías, en el segundo piso, puedes tener vista a los andenes de servicios nacionales en Argentina. Este bus rojo de la empresa del Sur y Mediagua cubre la ruta Mendoza-San Juan. Yo viajé en un bus de esos, pero de otro color. Un viaje muy agradable que ya tiene su versión en video en este canal. Otro bus muy interesante es este Buscar panorámico de San Juan Mar del Plata, que estrenaba otra pintura, o por lo menos yo lo vi con otra pintura. El bus iba con destino a San Juan, lo que no sé es si era ruta corta o este bus venía desde Mar del Plata, que es un viaje bastante largo. ¿Le gusta cómo se ve? En la zona antigua del terminal de buses hay varias boleterías y las empresas tienen sus centrales de encomiendas. Este bus de Andesmar estaba recibiendo los paquetes de su servicio, algo que también es parte del negocio de varias empresas de transporte. En los estacionamientos, no sé cómo llamar técnicamente a esta parte, vimos un bus de la empresa chilena Buses Ahumada Internacional. Uno de los episodios anteriores muestra casi todas las empresas internacionales que hacen el viaje a Santiago de Chile, empresas chilenas y argentinas. ¿Les gusta este bus Marco Polo de Buses Ahumada? ¿Viajarían en él? Esta empresa solamente usa buses de un piso en el trayecto a Mendoza, en tanto que el bus que va a Buenos Aires es una unidad de 2 pisos. Aquí vemos un bus de la empresa Viatac, filial de Vía Bariloche en el terminal. Desconozco desde dónde venía, pero terminó su servicio aquí en Mendoza. Estos buses son bonitos. ¿Ustedes sabrán de dónde venía este bus? Siguiendo con otras unidades, mientras vemos la publicidad de alfajores, pude grabar otro Buscar panorámico de San Juan Mar del Plata. Este bus sí iba con destino a Mar del Plata, un viaje hasta la costa del Océano Atlántico, son cerca de 1300-1400 kilómetros, es bastante. Este bus cómic terminaba su viaje a San Juan Mendoza. Esta empresa tiene buses muy bonitos y bien presentados. Este bus Nicolo de la empresa Iselin me habría gustado poder probarlo. No sé qué ruta hace, no sé hacia dónde va, pero es bonito. Me gusta cómo se ve bonito. Otro del Sur y Mediagua. ¿Cuántos llevamos ya? Ese es un Marco Polo G6. Muy bonito. Aquí tenemos un bus novedoso. Un Metalsur Starbus 3 de la empresa Vallecito. Recuerdo que cuando compré pasaje en Vallecito pensé que iba a llegar este bus y llegó un CAT internacional, cosas que suceden, tampoco me quejo. Este bus de Vallecito no sé desde dónde venía, terminaba su servicio acá en Mendoza, me gustaría viajar en ellos alguna vez, son bonitos, se ven bien presentados. Al final, esa parte visual también a uno lo invita a viajar, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las cosas entran por la vista o entran más otros factores? ¿Cómo deciden ustedes en qué bus van a viajar, por ejemplo? Hablando de buses Metalsur Starbus 3, acá tenemos otra unidad de Autotransporte San Juan, con destino a San Miguel de Tucumán, un viaje largo de 950 kilómetros hacia el norte de Argentina.
Los buses de 20 de junio son la elegancia hecha bus. Este servicio es operado junto con Platabús. Es el viaje a Mendoza a Buenos Aires, bonita unidad, aunque me parece que en ese momento esa ruta específica no tenía cena caliente como el bus que yo sí tomé de Buenos Aires a San Juan. En viajes más cercanos, la línea 800 que conecta Mendoza con Tupungato tiene este bus Metalsur Starbus antiguo de Cata Internacional. Me falta hacer esos viajes cortos en Mendoza. Bueno, siempre hay cosas pendientes cuando uno viaja, siempre hay algo que hacer para una próxima vez. Este video, como siempre, es presentado por mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. También ofrezco servicios para quienes quieren autopublicar libros. Edición completa, impresión, diagramaciones, ilustraciones y más. Para todo eso puedes contar conmigo. Esto es cuando entré a la zona de andenes para viajar. Uno tiene que pasar un control, revisan tus documentos, el equipaje y el boleto y solamente entran las personas que van a viajar. El primer bus que vi en andenes era el servicio Royal Suite de Cata Internacional, aunque este bus solo tenía asientos cama ejecutivo, como le dicen en Argentina, o salón cama, como decimos nosotros en Chile. No tenía asientos premium y también por eso no viajé en él. El bus cubre el servicio o la ruta Mendoza-Buenos Aires. Igual me queda pendiente para otra vez. El problema es que, como yo soy de otro país, tengo que elegir con pinzas. Hay muchas opciones, pero tengo que ir eligiendo la mejor. Fuera por mí, viajaría muchas veces en distintas empresas, pero uno no tiene tantos días o tiempo para recorrer y hacer tantas rutas. La tripulación eran 2 conductores y una azafata. Me parece que daban servicio de comida caliente y cosas así. Bueno, si ustedes han viajado en este bus, pueden contar cómo fue su experiencia, cómo fue el servicio. Hay que recordar que este video, estas grabaciones son de septiembre de 2019. El bus, para qué decir, es súper bonito. Otro bus muy interesante era este bus troyano de la empresa Sendas, Viajes Sendas. Sendas tiene servicio premium Mendoza-Buenos Aires, o tenía, hay que ver si vuelve, no sé si está funcionando, no sé si va a volver. No es una empresa tan famosa o conocida en Chile, es una empresa pequeña, de hecho yo la conocí en el andén, en el terminal, la conocía ahí. Y el bus era premium en ambos pisos, eso me sorprendió. Debe tener 26 asientos probablemente, algo así. Un servicio de primer nivel, me quedé con las ganas. Me encantaría poder viajar con ellos alguna vez. Ojalá que vuelva el servicio, se ve súper bueno. Mirando desde los andenes, este bus de Nogal de Cuyo se lucía ante nosotros, sencillo y bonito, muy bien presentado también, muy pulcro. Y el último bus, ya saben cuál es, la unidad 3062 de Andesmar del servicio Suite primera clase con la ruta Mendoza-Buenos Aires. El bus más esperado de mi travesía por Argentina. Me costó comprar el pasaje, lo disfruté cuando llegó, un bus con una atención y servicio de lujo, video que ya vieron hace algunas semanas y que si no lo han visto, por supuesto quedan invitados a verlo, tienen que verlo. Yo siempre publico sobre transporte público y viajes, esto es mi bitácora con mis aventuras. Yo siempre viajo, tengo la fortuna y bendición de poder hacerlo y puedo compartir esa aventura aquí con ustedes también, que ustedes se sientan como un compañero más de ruta de mis viajes casi siempre solitarios.
Un abrazo enorme, que Dios les bendiga y que disfruten mucho del viaje en este bus para quienes quieran ver el video, además de los otros videos que he publicado antes. Un gusto, que estén muy bien. Chau, chau, chau.